Buenas noches, estimada docente Saida Orozco Moreno. Recibo un cordial saludo. Soy la alumna Karen Quintero. El día de hoy vamos a tratar el tema de escuelas filosóficas, la variedad de perspectivas y opciones teóricas consideradas en la construcción de ciencias sociales se debe a la variedad de supuestos filosóficos que subyacen a esta tarea teórica y metodológica. La historia de la filosofía se remonta a 2500 años, pero antes había una forma de pensar prefilosófica, el pensamiento mitológico, es decir, la primera explicación que el hombre dio de la realidad fue la religión, enfrentar fenómenos como los rayos, el movimiento de las estrellas, la vida de los animales y las plantas. Vamos a enfatizar cómo estas escuelas abordan el problema del conocimiento sobre los objetos naturales y sociales. A continuación, la compañera Lexmi revela. Yo les voy a hablar acerca del materialismo, el cual nos indica que la materia existe sin precedentes y sin importar que se relacione con los sentidos que disponen los seres vivos, es decir, que no tiene en cuenta el espíritu ni el alma. Se opone al idealismo y fue creada a mediados del siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels. Nos dice que también el origen del universo proviene de un componente material, así mismo como el ser humano, y este deja de existir cuando muere. Algunos tipos de materialismo son el materialismo dialéctico, que considera que la materia es causa de todas las cosas, incluso los fenómenos del pensamiento; el materialismo histórico, que consiste en el estudio del desarrollo de la historia humana a partir de las relaciones materiales; el materialismo filosófico, que ataca a la religión y teología, que considera que no existe un mundo inteligible; el materialismo científico, que considera que hay una relación entre el entendimiento y el cuerpo; el materialismo práctico, que considera que el bienestar del ser humano se basa en los bienes materiales, placer y salud; el metódico, que nos explica cómo se forman las cosas a partir de la materia; y el metafísico, que considera que la materia es el origen y causa de todo. A continuación, mi compañera Dayana Mero. Yo hablaré acerca del realismo. Por realismo se entiende una tendencia estética y artística fundamentalmente literaria, pictórica y escultórica, que aspira a las semejanzas o la correlación lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que las inspira, es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte para con el mundo real que representa. Esta doctrina estética surgió formalmente en Francia en el siglo XIX. A continuación, mi compañera Mayra Trujillo. El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí que es percibido por los sentidos, sino que es necesariamente tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Motivó a los pensadores a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos para ampliar su capacidad de comprensión de la realidad. Existen 5 tipos de idealismos: idealismo objetivo, idealismo subjetivo, idealismo trascendental, idealismo alemán e idealismo platónico, cada uno de ellos con sus filósofos. El objetivo con Platón, Locke, Hegel y Dilthey; el subjetivo con Descartes, Berkeley, Kant; el idealismo trascendental con el filósofo Kant; el alemán con Schelling y Hegel; y el platónico con el filósofo Platón. Tenemos algunos ejemplos sobre el idealismo, pero voy a hablar específicamente de uno. La frase de "pienso, luego existo" del filósofo René Descartes, que mejor identifica a la corriente idealista. A continuación, el compañero Brian Rosero. El positivismo. El positivismo surge en Francia a inicios del siglo XIX. Sostiene que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, negando por completo otras ideologías. Su máximo exponente fue Auguste Comte. Toma en cuenta 2 aspectos. El método. Señala trayectorias para la investigación científica y filosófica. Sistema. Es un conjunto de afirmaciones relacionadas a un objeto. Características del positivismo. Sostiene que todos los fenómenos, leyes universales, se pueden explicar de manera inductiva. Positivismo lógico. Representa una escuela filosófica formada por el Círculo de Viena, que agrupa las tradiciones del empirismo. Rechaza completamente las teorías filosóficas
tradicionales y los pensamientos relacionados a la metafísica, la epistemología y la ética. El Círculo de Viena se originó entre los años de 1920 y 1930 en torno a Max Schlick. Se opone al idealismo católico. A continuación, mi compañera Aray Orellana. La fenomenología según Husserl. Esta fenomenología tiene como principal objetivo el realizar análisis de las vivencias del sujeto y aparte buscar una verdad absoluta. Esta tiene dos fases, la reducción eidética y la reducción trascendental. La reducción eidética se da por medio del apogeo, que no emite juicio ya que se encarga de observar la realidad. La reducción eidética captura la esencia verdadera y natural de un fenómeno, causando así el noema. La reducción trascendental pone en tela de juicio todo lo que nos rodea, es decir, que nada es real y todo se basa en la conciencia. A continuación, mi compañero Andrés Bravo. La filosofía analítica de Wittgenstein es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje. El lenguaje está compuesto por actividades como narrar, describir, cantar, adivinar, traducir, entre otras actividades que lo hacen más interactivo. Lo que pretende Wittgenstein es darle propiedad al lenguaje. El mundo real es el límite del lenguaje. La experiencia lo hace comprender o hace entender frases que no se entienden literalmente. El estudio del lenguaje no es un sustituto, solo es un método para llegar al conocimiento de la realidad. Wittgenstein considera el lenguaje como su propio obstáculo para alcanzar el lenguaje ideal debido a idiomas, dialectos, incluso jeras, lo que permite a veces no entender o comprender frases. A continuación, mi compañero Emilio Zambrano. Sobre la hermenéutica se puede decir que es una corriente filosófica que nace como un pensamiento o comprensión interpretativa del mundo a través del lenguaje. En lo clásico se lo usaba para interpretación de textos sagrados o canónicos. Intentaba quitarle la subjetividad a dicha acción de interpretar estos textos. Con importancia tras la Reforma Protestante, dado que con la ruptura del Papa se tuvo que acudir directamente al texto, que era la Biblia. Las principales reglas de la hermenéutica provienen de la retórica. Esta filosofía comprende tanto la poética como la retórica como dos artes del lenguaje. La comprensión de la verdad de la experiencia humana del mundo es una forma de filosofar, un modo de pensarse, y por eso son temas relevantes para la filosofía hermenéutica. En conclusión, muchos filósofos han contribuido a la construcción y establecimiento de la psicología como una ciencia, notando la reflexión y el pensamiento del conocimiento científico desde el punto de vista más humano y cómo nos afecta como sociedad. La filosofía surge con el fin de incluir el método empírico a la hora de enfrentar las preguntas que nos plantea la psicología. Surge también como una respuesta a insertar el estudio de la conducta humana en su dimensión más biológica. El psicólogo tiene una ontología materialista filosófica, al reconocer que el paciente es real, que existe frente a él, al igual que sus patologías y trastornos. Utiliza además el realismo científico, afirmando que puede observar las causas, signos, síntomas, rasgos de personalidad del paciente. Finalmente utiliza la hermenéutica para establecer una comunicación adecuada y describir y estudiar los fenómenos humanos sin supuestos teóricos planteados. A continuación, mi compañero Moisés Palacios. Como se puede apreciar en cada uno de los diferentes corrientes filosóficas de diferentes épocas, tratan de entender el mundo sobre la base de su inteligencia imperfecta, procurando siempre llegar a la verdad para poder interpretar el mundo de mejor manera. Esto nos deja como reflexión que no debemos dejar de explorar nuestra manera de saber, no debemos dejar de cuestionarnos y de dudar para poder formar criterios propios que sean útiles en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.